Hola familia Christ Fellowship, qué rico que nos acompañen. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes. Ojalá que edifique sus vidas y les traiga esperanza. Queremos animarlos para compartir este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarlos a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio, para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Jesús. Y esto lo puedes hacer fácilmente dirigiéndote a cfmiami.es/dar. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y para tu familia. Bendiciones. Cantamos Santo, Santo, Santo. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Jesús ahí donde usted se encuentra en el día de hoy? Bueno, quiero darles la bienvenida a nuestra serie que le hemos titulado Escépticos, bienvenido. La semana pasada estuvimos hablando de cómo es que Cristo es el único camino hacia el Padre. Pero hoy vamos a estar mirando un tema que es muy difícil entender y poder ver qué dice la Biblia en respecto a lo que es el diluvio bíblico. Y vamos a tratar de responder esta pregunta, y es que si realmente ocurrió. Así que vamos a mirar el libro de Génesis capítulo 6 y vamos a mirar el versículo 5 al 8. Y si tiene tu Biblias ahí donde te encuentras, por favor síguenos. Y si no, puedes mirar la pantalla donde todos los versículos estarán saliendo ahí. Así que leemos y dice en el versículo 5, el Señor vio que era mucha la que. Una vez más, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda su intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento ahí donde se encuentran en el día de hoy. Permítame comenzar. Creo que en la vida cada uno de nosotros, estoy seguro de que hemos experimentado alguna catástrofe en nuestra vida. Hemos podido ver, hemos podido oír o experimentado alguna de ellas. Y muchos de estos desastres naturales que hemos experimentado ha sido dependiendo de dónde nosotros vivimos o hemos vivido. Por ejemplo, muchos de nosotros quizás hemos experimentado avalanchas, en el cual es un desastre natural, pero también a lo mejor deslizamiento de tierra. Hemos experimentado y hemos visto estos desastres naturales. También puede haber sido terremoto, personas que viven en lugares de terremoto como en Japón, y todos estos lugares experimentan esos desastres naturales, o tornado. Por ejemplo, en Texas hay personas que experimentan esta clase de desastres naturales. Pero también en California puede haber experimentado incendios en los bosques, más que todo. Y si vive aquí en la Florida, obviamente va a experimentar huracanes. Los daños de estas naturalezas o estos desastres naturales son impactuosos. Obviamente han causado desastres en el cual obviamente impactan nuestras vidas. Pero hay un desastre natural que creo que ha impactado a todo el mundo, y es las inundaciones. No sé si es porque, ¿verdad?, la superficie de la tierra está cubierta por más de 70% de agua. Pero en China, en el 1931, por ejemplo, ocurrió una de las devastaciones más grandes a través de una inundación. Se cree que hubo más de 4 millones de personas que perdieron su vida en esa inundación.
Y cuando oímos ese número, podemos decir, wow, eso es un número grande, ¿verdad?, de personas que fallecieron. Pero hay un desastre, un evento que ocurrió que todavía sobrepasó ese número, y es el diluvio bíblico. No sé si esta foto que obviamente pueden ver detrás de mí puede captar la devastación de lo que sucedió en ese momento. Pero ahora déjeme traer todo eso, toda esa data a nuestra enseñanza en el día de hoy, porque así como hubo un diluvio en el cual trajo devastación, trajo obviamente una catástrofe en la cual destruyó el mundo prácticamente, Dios a través del diluvio tiene un propósito y ha señalado algo. Y es lo que quiero hablar en el día de hoy a través de esta enseñanza. Es más, la idea principal que quiero que se lleve en el día de hoy es la siguiente, y es que el diluvio fue un evento devastador que señala cómo Dios va a lidiar con la humanidad en el futuro. Lo que sucedió en aquel entonces, Dios obviamente lo usa como una señal de lo que ha de acontecer. Y a lo mejor cuando nosotros vemos esta devastación, ¿verdad?, una de las cosas que quizás nos podemos preguntar nosotros es ¿qué causó este diluvio? Y también cuáles son las evidencias de que esto ocurrió. Y eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy a través de Génesis capítulo 6, en el versículo 5 en adelante. Tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes. Y si está tomando nota, por favor anote esto como el primer punto. Y es el siguiente: el diluvio fue uno de los eventos más catastróficos de la historia. Oiga bien, lo que sucedió en ese diluvio fue uno de los momentos más catastróficos. Y miremos lo que dice la palabra para ver cómo se inició todo, qué fue lo que sucedió. Veamos el versículo 1 al 3 para comenzar a tener un poco de contexto en el asunto. Dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Versículo 3: entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Quiero que entendamos primeramente de que estos primeros versículos de este capítulo son muy controversiales y muy difícil de entender. Pero lo que quiero que miremos es de que en el versículo, comenzando del versículo 1 y el versículo 2, nos enseña una gran distinción entre un versículo al otro. Quiero que miremos, lo primero que quiero que veamos es que la Biblia usualmente cuando habla de procreación, habla de los hijos de los hombres. Pero sin embargo vemos que señala algo diferente aquí, porque habla de las hijas de los hombres. Y esta palabra, esta frase que nosotros estamos mirando tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque lo que está insinuando y lo que está enseñándonos a nosotros es de dónde viene esta descendencia. Y yo quiero que entendamos de que esta descendencia viene de la descendencia de Caín. Caín, obviamente, hijo de Adán y Eva, ¿verdad? Sabemos de que ellos tuvieron primeramente, Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Uno era Abel y el otro era Caín. Pero sabemos que Caín obviamente mató a su hermano Abel. Pero después sabemos también de que Adán y Eva tuvieron más hijos. No fueron los únicos hijos que ellos tuvieron, y que fueron ellos los que absorbieron el mandamiento de Dios de procrear. No fueron solamente Adán y Eva, sino que ellos tuvieron otros hijos, y a través de esos hijos algunos se fueron con la descendencia de Caín, pero también tuvieron el hijo Seth.
el hijo Set, donde también de ahí salió una descendencia. Por eso en Génesis 5, usted lo puede buscar, en el versículo 4, dice que después que Adán tuvo 800 años y tuvo a Set, dice y aclara de que ellos tuvieron muchos más hijos e hijas. Pero lo que quiero que veamos en la distinción del versículo 1 al versículo 2 es lo siguiente. El versículo 2 dice que los hijos de Dios, y yo quiero que pensemos un poco en lo que esto significa, los hijos de Dios. Y como ya le acabo de mencionar, de acuerdo a la descendencia, tenemos la descendencia de Caín, y los hijos de Dios para mí son los hijos de Seth, los que estaban siguiendo el linaje, ¿verdad?, que Dios había establecido. Y podemos ver que los hijos de Dios hicieron algo. Y podemos ver lo que ellos hicieron. Y fue que ellos se unieron a las hijas de los hombres. En otra palabra, ellos, los hijos de Dios, tomaron mujeres como si fuera un buffet. Y el buffet en el cual ellos estaban tratando eran de la descendencia de Caín. Una descendencia que ya estaba maldecida. Pero mire lo que dice en Génesis 6:4, porque vemos que en esta historia vamos a poder ver de que hay una extinción de una generación, pero hay también un comienzo de otra generación. Y vemos aquí en el versículo 4 que dice: habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombre de renombre. Fíjense lo que dice este versículo. Y estoy yendo paso por paso para que podamos entender. Primeramente vemos que los hijos de Dios cogieron a estas mujeres y estas mujeres tuvieron hijos de ellos. Ahora, ¿qué usted cree que sucede, verdad, cuando una generación que no sirve a Dios, que solamente está haciendo sus placeres, y una generación de Dios se unen? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que crean una generación malvada. Y eso fue lo que estaba sucediendo. ¿Okay? Lo que estaba sucediendo era de que ellos, lo que estaban haciendo, lo que habían hecho, igual que todavía ahora aún en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver ciertos principios basados a lo que le acabo de mencionar, porque la Biblia dice que la luz no tiene ninguna relación con la tiniebla, y nos manda a nosotros a simplemente, cuando estamos saliendo como novios con alguien, es de salir con alguien de que tenga la misma fe. Y sin embargo vemos aquí que las mujeres de los hombres, que vienen de la descendencia de Caín, y los hijos de Dios estaban obviamente uniéndose en matrimonio. Pero ¿qué sucede? A causa de esta maldad, escriba esto como letra A, la maldad del hombre llegó al extremo. Oiga bien, lo que sucedió en esa unión, y lo que estaba sucediendo era de que la maldad continuó creciendo y llegó a un extremo. Mire lo que dice Génesis 6:5. Dice: el Señor vio que era mucha una vez más, era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Amén. Fíjense lo que había sucedido. En esta unión en la cual los hombres de Dios estaban uniéndose con las mujeres de los hombres, aquella multiplicación que sucedió comenzó a incrementar también la maldad, al punto de que todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos pensaban, todo lo que ellos era simplemente maldad. Y todavía aún dice la Escritura que las intenciones de su corazón eran malignas. Ahora, la razón por la cual el diluvio obviamente vino es por causa de esa maldad en el cual la humanidad había hecho. La manera de cómo ellos vivían en pecado, se inclinaban al pecado y a la satisfacción de su propia carne, a la manera de cómo ellos solamente pensaban en la maldad, en satisfacer sus propios deseos. Y yo creo que eso es lo que sucede muchas veces todavía aún en nuestros tiempos. Óigame bien lo que le digo. Esto está sucediendo ahora mismo. La maldad
sigue incrementando, la maldad sigue creciendo y la maldad va a seguir creciendo. Mire lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días que dice son malos. Mi querido hermanos, amigos, la cosa no va a mejorar. Puede haber un momento de mejoría, pero la realidad es que cada día que pasa, cada década que pasa, podemos ver de que el mal, el pecado ha incrementado. Y por eso la Biblia nos manda a nosotros a vivir como si fuera el último día, como si fuera el último día de nosotros. ¿Por qué? Porque el mal sigue excediendo, sigue creciendo. Y eso fue lo que sucedió en los tiempos de Noé. El mal había llegado a su punto final. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el mal llega al punto final, entonces escriba esto como letra B, porque esto fue lo que sucedió. Dios entonces trajo juicio sobre la maldad de los hombres. Por causa de la maldad, Dios entonces tuvo que traer juicio. Él tuvo que ejecutar su justicia. Y mire lo que dice el versículo 6 y 8. Dice, y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves de los cielos, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Iglesia, una de las cosas que nosotros sabemos de Dios es primeramente de que Dios no cambia de mente, ¿verdad? Nosotros sabemos eso y hay versículos obviamente que afirman esa idea, como Números 23:19, donde dice que Dios no es hombre para que cambie de mente. Ahora, lo que sí podemos ver a través de la Escritura es que Dios no cambia de mente, pero sí vemos a un Dios de emociones. Vemos a un Dios que dice en la escritura que acabamos de leer, Dios sintió tristeza. Dios sintió tristeza de la corrupción del hombre en el cual Él había creado. Él había sentido tristeza. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, habla del mismo principio, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, ¿qué dice las Escrituras? De que nosotros entristecemos el Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, sabemos que el Espíritu Santo se entristece. Vemos a un Dios, obviamente, de emociones. Y Él se sintió triste por lo que estaba ocurriendo con aquel pueblo, con lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Por eso es que el diluvio representa el juicio de Dios. Representa el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado y la maldad había llegado a lo máximo y Dios tuvo que traer, obviamente, traer juicio ante ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Dios comienza a revelar el plan que Él tenía a Noé. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 13 ahora. Dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruir junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimiento y lo cubrirás con brea por dentro y por fuera. Fíjense, Dios le está dando ahora a Noé unas instrucciones de lo que él va a hacer. Y yo nada más me imagino cuando Dios le estaba hablando a Noé, quizás el impacto que esto fue para Noé. Porque Noé no solamente tenía los familiares que entraron al arca, no. Yo me imagino que Noé tenía tíos, yo me imagino que Noé tenía amigos, yo me imagino que Noé tenía todas estas clases de personas que obviamente estaban inclinándose al mal. Y él, al saber lo que Dios iba a hacer, que iba a borrar todo, yo me imagino el dolor que obviamente Noé estaba experimentando por lo que iba a suceder. Entonces mire lo que dice el versículo 17, porque Dios continúa dejándole saber ahora lo que va a ocurrir. Y le dice, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida,
debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Ahora fíjense el versículo 18. Pero estableceré mi pacto contigo. Dice, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos y tu mujer y la mujer de tus hijos. Esto es muy importante aquí para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios le está diciendo a Noé en este momento iba a impactar las generaciones futuras. Y una de las palabras que él usa aquí en el libro de Génesis, versículo 18, es la palabra pacto. Y lo que Dios le está dejando saber a Noé no es simplemente de que es un contrato, tú haces, yo hago. No, lo que Dios le está dejando saber a Noé es que él, Dios, iba a cumplir sus promesas. Él iba a cumplir lo que él le había dicho a Noé. Él iba a aliarse con Noé, él iba a estar de su lado, nunca lo iba a abandonar, nunca lo iba a dejar a él. Igualmente sucede con nosotros, con el pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dios cumple su pacto. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo y repito, todas las promesas de Dios son sí y son amén. Dios cumple su pacto. Ahora, muchos tienen preguntas y obviamente está bien de que tengamos preguntas en respecto al diluvio, pero quiero ahora en este próximo punto es poder desarrollar cuáles son las evidencias que hay para nosotros poder entender de que el diluvio existió. Escriba esto como punto número 2, y es que el diluvio tiene evidencia histórica y significativa. Oiga bien, el diluvio tiene evidencias histórica y significativa. Y esto es muy importante para nosotros poder entender y poder ver esas evidencias. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe no es una fe obviamente invisible. No es una fe en el aire. No, nuestra fe es una fe en la cual está fundada en la palabra de Dios y está fundada obviamente en estas evidencias también. Y yo creo que fortalece nuestra fe nosotros conocer y entender estas evidencias. Y una de las evidencias en la cual hay y se encuentran es la siguiente. Escriba esto como la letra A. Y es que hay leyendas antiguas. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa esto es que hay cientos de historias, oiga bien, cientos de historias alrededor del mundo del evento que sucedió en el diluvio. Es más, para más exactitud, hay 270 historias de este tipo a través del mundo. Oiga bien, registros de lo que sucedió en diferentes partes del mundo. ¿No cree usted que un evento importante de su vida ha quedado registrado? Claro que sí. Por ejemplo, su nacimiento quedó registrado, su muerte quedará registrada. Momentos específicos de nuestra vida quedan registrados. ¿Cuánto más algo como el diluvio no va a quedar registrado a través del mundo? Y a través del mundo podemos ver en diferentes lugares que estos registros existen de lo que había sucedido en el diluvio. Ahora, no solo hay leyendas antiguas, sino que también hay rocas sedimentarias. Ese es el punto B. Ahora, ¿qué es lo que es una roca sedimentaria? Una roca sedimentaria es una roca que ha sido arrastrada, en el cual muchas veces se disuelve y el contenido de ella puede ser encontrada en otro lugar, no en el lugar original. ¿Qué es lo que quiero decir? La ciencia ha podido encontrar diferentes clases de rocas que habían sido originadas en un solo lugar en particular y sin embargo la han encontrado 300 millas de distancia sin ese fenómeno volver nuevamente a ocurrir. Lo que significa esto, mis queridos hermanos, es como mi papá en Santo Domingo. Él tiene una casa de campo y al lado de la casa pasa un río. Y lo que quiero, si puedo poder ilustrarle, es que cuando usted va al río y usted se baña en el río, o como decimos por allá, un chapuzón, usted puede bañarse en una área donde tiene un vacío y sin embargo el próximo mes, por causa de las corrientes del agua, el mover de esas rocas,
el lugar donde usted se bañaba, ahora quizás un mes después es diferente. ¿Qué pasa? Que esas corrientes de aguas obviamente movieron esas rocas. Igualmente sucedió en aquel entonces con esta evidencia, que encontraron rastros de rocas en lugares obviamente donde no donde no se procreaban esas rocas, si me doy a entender. Ahora, no solo hay la evidencia de rocas sedimentales, sino que también, oiga bien, hay evidencia de fósiles terrestres. Ahora, cuando hablamos de fósiles terrestres, lo que significa es cuando un animal muere e inmediatamente uno lo entierra, inmediatamente crea una fósil. Okay, no es como cuando un animal muere y simplemente se descompone. No, es cuando un animal o una planta, por decir algo, muere y se entierra rápidamente, entonces forma lo que es conocido como un fósil. Ahora mire lo que Génesis 7:11 dice al respecto. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Quiero que miren en ese texto otra vez detenidamente, donde dice rompieron todas las fuentes del agua del abismo. ¿Usted no cree que esas fuentes del agua salieron con presión en la cual movieron, como le dije primeramente, las rocas? Y obviamente a causa de eso llegaron a enterrar varios o todos estos animales que hoy día nosotros a través de la ciencia han podido encontrar en esos lugares, ¿verdad?, donde ellos fueron enterrados. ¿Por qué? Por la presión del agua, por la presión que inmediatamente fueron enterrados, entonces crearon unas fósiles en el cual pertenece a épocas que son diferentes a las nuestras. Y esa es una evidencia muy, muy importante, pero también no solo hay una evidencia obviamente terrenal, sino que también han encontrado evidencia de fósiles marinas. Okay. Y en este caso, una de las cosas que debemos de entender nuevamente en respecto a los fósiles es que hubieron peces que quedaron atrapados cuando el agua comenzó a disminuir, Y miremos lo que dice en Génesis 7, versículo 19. Dice, las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertas todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Dice, las aguas subieron 15 codos, oiga bien, por encima de los montes después que habían sido cubiertos. ¿Qué sucede? Las ballenas estaban nadando por encima de todos estos montes, y sin embargo cuando el agua comenzó a disminuir, quedaron atrapadas en estas montañas donde después fueron descubiertas ahí. ¿Cómo sucedió eso? Sucedió a través del diluvio. Sucedió a través de esa evidencia. Es la única manera que pudieron encontrar ballenas en una montaña. Sería ilógico, ¿verdad?, poder entenderlo de otra manera. Pero no solamente tenemos evidencia, sino que también, escriba esto como punto número 3, y es que el diluvio es un ejemplo de lo que está por venir. Lo que sucedió en el tiempo de Noé es un ejemplo, y como dije ahorita, señala a lo que ha de porvenir. Y por eso quiero que escriba esto como letra A. ¿Qué es lo que muestra? Muestra que el diluvio es una muestra del juicio de Dios. Lo primero que nosotros vemos como ejemplo es que Dios usó el diluvio como un juicio. Mire lo que dice 2 de Pedro 3, 4 al 7. Y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Perdón. Porque desde los padres durmieron, todo continúan tal como está desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto,
no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice, por la cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por agua. Pero el cielo y la tierra actualmente está reservado por su palabra para el fuego. Dice, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Estos son años después, ¿verdad? En el cual Pedro entiende y nos da a entender de que él cree en el diluvio. Y de que esto es una señal a lo que ha de porvenir. ¿Por qué? Porque no solamente en aquel entonces Dios usó el diluvio como un asunto de juicio, sino que en el tiempo futuro, cuando Jesús venga, después ya cuando Él venga a recoger a su iglesia, va el mundo a ser destruido, no por agua, va a ser destruido por fuego. Y esa es la señal, y eso es lo que nos está tratando de dejar saber Pedro aquí, de que, hey, no nos olvidemos de lo que sucedió en aquel entonces. No echemos a un lado, ¿verdad? Lo que sucedió y pensar de que eso sucedió una vez y que Dios no tiene un plan redentor para su pueblo. Como dije anteriormente, el pecado continúa incrementando y va a llegar el momento donde Dios va a traer su juicio. Y lo que pasó en el día de Noé ocurrirá nuevamente, no por agua, sino por fuego. El juicio de Dios, oiga bien, está a la puerta. Ahora, 2 Corintios 5:10 dice lo siguiente: porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sean buenos o sean malos. Dios juzgará a todos de una manera u otra, incluyendo a los creyentes, por todo lo que nosotros hayamos hecho en el cuerpo, mientras estemos aquí vivos, mientras todavía estemos respirando. Pero por eso Dios, tenemos que estar atentos a que es un juicio y poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también lo que revela y lo que enseña el diluvio es lo siguiente. Escriba esto como la letra B. Y es que el diluvio señala la misericordia futura de Dios. Miren lo que dice Lucas 17, 26 y 27. Dice, tal como ocurrió en los días de Noé, una vez más, así será también en los días del Hijo del Hombre. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Fíjense, cuando Dios, yo me imagino que cuando Dios había declarado a Noé de que iba a derivar, iba a destruir al mundo, iba a deshacerse de todo ser humano, yo me imagino a Satanás, ¿verdad? De que él estaba quizás con sus ángeles regocijándose porque a lo mejor pensó de que, wow, por fin Dios va a salir de la humanidad. Pero la realidad es de que Dios en su soberanía y en sus planes con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, mantuvo el linaje por la cual Jesús iba de llegar. Y usó a Noé y le enseñó la misericordia a él. Pero hoy día nosotros, igual como Noé recibió la misericordia, hoy día nosotros experimentamos esa misma misericordia a través de su Hijo Jesús. Igual como Noé tuvo dejándole saber a ellos de que Jesús, de que iba a venir un diluvio, como Pedro en 2 de Pedro nos deja saber de que Noé era un predicador de justicia. Nosotros hoy día oímos una y otra vez de que Jesús viene y es una alerta a nosotros. Para los que viven en Florida, que tienen que experimentar el huracán, muchas veces el meteorólogo, ¿verdad? Nosotros oímos de él, va a venir un huracán.
va a venir un huracán. Y es de nosotros prepararnos. Igualmente, Dios está dejándonos saber de que Él viene pronto, de que Él trae su justicia, pero también a través de ese mensaje podemos ver su misericordia. Mira lo que dice las Escrituras en Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él es quien nos libra a nosotros del juicio de Dios. Él es quien nos libra a nosotros. Mire lo que dice Juan 10:7. Entonces Jesús le dijo, de nuevo, en verdad le dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Podemos ver de que Jesús es quien nos libra a nosotros de la ira de Dios. Y mire lo que dice Hebreo 11:7, el cómo Noé pudo tener fe. Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Mis queridos hermanos, de la misma manera que Noé tuvo fe en Dios para poder ser salvo, esa es la misma manera que hoy día nosotros podemos tener fe en Jesús para ser salvo. Y hay tanta similaridad en lo que Noé hizo y el arca de Noé y Jesús. Hay tanta similaridad porque podemos ver de que Noé fue salvo por el arca y nosotros somos salvos por Jesús. Jesús fue la puerta. El arca tuvo una puerta donde Noé entró y sin embargo nosotros entramos por esa puerta, como dice las Escrituras, que es Cristo Jesús. Así que yo no sé dónde tú te encuentras en el día de hoy, pero la realidad es que Dios ha enseñado la misericordia de Él hacia ti a través de su Hijo Jesucristo. No hay ninguna otra manera de poder llegar al Padre, y el poder entender de que el diluvio es algo verídico, tiene validez, nos muestra a través del Nuevo Testamento, años después, de que lo que la palabra dice y el ejemplo de Jesús es lo que nos puede a nosotros salvar. Así que en el día de hoy yo quiero hacer un llamado muy especial para aquellos que hoy día dicen, ¿sabes qué? Yo quiero poner mi fe en Jesucristo. Sé que Él es la única manera de poder llegar al Padre. Y si ese eres tú, en el día de hoy, quiero que ahí donde tú te encuentras, todo el mundo con sus ojos cerrados, ahí donde tú te encuentras, levanta tu mano. Levanta tu mano en señal de que tú quieres poner tu fe en Cristo en el día de hoy. Él es el arca que tú puedes llegar al Padre. Él es la salvación que solo te lleva al Padre en el día de hoy. Si ese eres tú, haz esta oración conmigo. Amantísimo Dios, vengo ante ti tal como soy. Señor, buscando, Señor, un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Hoy día te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido, Señor, que salves mi alma y me ayudes a caminar como tú, Señor, Padre, solo puedes. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso ahora a todos aquellos que han aceptado al Señor en el día de hoy? Gloria a Dios.